En tiempos donde muchos se apartan de la verdad, se levanta una voz firme, guiada por la luz de la palabra de Dios. Comienza ahora tu devocional, con la Biblia abierta. Un espacio de fe, verdad y esperanza, junto al pastor Avilar Pertús. Bienvenidos. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Ayúdenos. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Denles aplauso al Señor. Esta canción se llama Peña de Oreb, escrito por un hombre que aún vive. Le pedí a Ralphie que lo cantara. Ralphie. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Ven a probarla, que es más dulce que la miel. Refresca mi alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Ahora en trío. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí.
Hemos venido hablando de los dos reinos. Que en este reino material que nosotros observamos hay un reino espiritual. Y que ese reino espiritual está allí compuesto por dos reinos. Y nosotros estamos haciendo parte de un reino espiritual. Los dos reinos son el reino de luz, cuyo príncipe es Jesucristo, y el reino de tinieblas, cuyo príncipe es Satanás. Y usted y yo, que estamos en esta tierra, que estamos pisando tierra en este momento, todo individuo, todo ser humano, hace parte de uno de los dos reinos. O eres del reino de tinieblas, o eres del reino de luz. Y estábamos hablando que en estos dos reinos hay una continua batalla. Y poníamos el ejemplo que nos dice o nos narra la Biblia allá en Job, cuando la Escritura dice que se presentaron los hijos de Dios delante de Dios y entre ellos llegó Satanás. Y encontramos allí la situación cuando Job está tranquilo en su casa y en aquel momento el Señor le pregunta a Satanás: ¿de dónde vienes? Y digo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job? Y entonces Satanás siempre ha tenido envidia de la creación que Dios hizo cuando él fue destituido del reino allá en el cielo. Y entonces le dijo: ¿cómo no va a estar Job tranquilo si lo tiene bendecido, lo tiene rodeado y todo lo que hace él prospera? Entonces Dios le dio permiso a Satanás: todo lo que tiene Job está en tu presencia, pero su vida me pertenece. Y vinieron las situaciones adversas a la vida de Job, pero a lo que voy es que Job estaba en su casa tranquilo, no sabía, no tenía conocimiento de la dimensión de la lucha que había, espiritualmente hablando, allá arriba, y él aquí en la tierra. Y así nos pasa a todos. Y nosotros hacemos parte, como te decía, de alguno de esos dos reinos. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla a los hermanos de Colosa, en Colosenses capítulo 1, versículo 3 y versículos 12 y 13, está hablando la Escritura que fuimos allá levantados, quitados, traspasados. Pasamos de tinieblas a luz. Y eso fue en el momento que aceptamos a Jesucristo. Y nosotros estamos mirando y diciendo: bueno, ¿y qué tengo yo que ver con esta situación? Y quedábamos que poníamos el ejemplo de la esclava egipcia Agar, cuando estaba allí con Abraham y Sara. A Abraham y a Sara se les dio la promesa de tener un hijo. Ellos no podían tener hijos. Luego toman la decisión de que Abraham se acueste con Agar y entonces nace Ismael. Cuando Ismael nace, Sara salió embarazada porque Dios lo había prometido, y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y ellos se desesperaron en el tiempo de ellos y esperaban y creían que era en el tiempo de ellos que iba a cumplirse la promesa. Y no es en el tiempo de nosotros, no es en el tiempo tuyo ni en el tiempo mío, es en el tiempo de Dios que Él cumple sus promesas. Gloria al Señor. Y en ese momento, cuando Sara está embarazada, siente fastidio de Agar y de su niño, y entonces los despachan y se van. Y cuando Agar está en el desierto, su hijo está casi que muere, ya allí de inanición, ya no había alimento, no tenían pan, no tenían agua, y entonces ella lo dejó allí para que el muchacho muriera. Pero dice la Escritura que este muchacho clamó, oró, y dice que Dios oyó el clamor del muchacho, y entonces abrió los ojos de Agar, y en medio del desierto vio una fuente que tenía agua. Gloria a Dios. Y entonces Dios le dijo: ve y toma de esa agua y trae al niño, porque en él también haré yo una nación grande. Esta es similar la situación de nosotros. Adán falló allá en el huerto del Edén. Nosotros en este momento venimos por esa misma línea de pecado, desobedeciendo, y entonces seguimos en esa línea y estamos ahí en esa línea de desobediencia, y entonces es cuando tenemos que pasar de desobediencia a obediencia, pasar de muerte a vida, pasar de tinieblas a luz.
Y entonces hay 3 punticos que estamos mirando y estamos compartiendo. ¿Qué tengo que ver yo como individuo en este asunto? Primero, que soy criatura de Dios y Él tiene toda la autoridad sobre mí como creador. Él me creó y allá en el huerto del Edén se fue lo que había creado, se perdió, por decirlo en esta forma, pero a través de Cristo, Él da allí la promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15, entonces venía la restitución nuevamente de rescatar a la humanidad, de rescatar al hombre, y es a través de Jesucristo. Y cuando aceptamos a Cristo, inmediatamente pasamos del reino de tinieblas, de pertenecer a la potestad de las tinieblas, a la potestad de Satanás, a la potestad y a la autoridad del Dios eterno. Aleluya. Y entonces pasamos de tinieblas a luz. Y como creador Él tiene la autoridad. Y ahora no solamente fui creado y pertenezco a Dios por creación, sino que pertenezco a Dios porque fui comprado. Me compró a precio de sangre. Y es a través de Jesucristo. El otro punto es que debo analizar como criatura de Dios que Dios se proveyó de una solución para limpiar el pecado de desobediencia del hombre. Y es la sangre de Jesucristo, la cual nos limpia de todo pecado. Lo tercero es que tengo que analizar como criatura de Dios, es que en el momento en que yo acepto el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y reconozco que yo soy pecador y creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Señor de mi vida y que yo le recibo como mi única solución, de la cual Dios se valió para salvarme, inmediatamente dejo de ser criatura de Dios y me convierto en un hijo de Dios. Y te decía en estos días que es necesario hacer parte del reino de luz. Es a través de recibir a Cristo en nuestro corazón y convertirnos en hijos de Dios. Hoy quiero hablarte un poquito más de esa batalla continua que hay. Yo sé que tú eres un hombre, una mujer de oración, y que estás clamando y que estás orando y que estás pidiendo una bendición. Y Dios ha prometido bendecirnos, porque las promesas de Él en Él son en sí y amén. O sea, sí, así es. Dios está dispuesto a enviar la provisión. Dios está dispuesto a darte lo que tú estás necesitando, porque Él es nuestro proveedor. Y aquí leímos en Daniel capítulo 10, y había una necesidad apremiante. Y Él relata su testimonio, la experiencia que tuvo, cómo pudo entender, y la Biblia nos lo relata aquí para nosotros, cómo hay una lucha espiritual. Cuando tú estás orando, cuando tú estás clamando, cuando tú estás viviendo. Te decía que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles ante el Padre Celestial. Y el Espíritu Santo está acomodando nuestra oración. Que tú oras y que yo oro. Como sabemos, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, que conoce todo, lleva ante el Padre Celestial esa oración. Y esa oración llega al cielo. Pero esa oración, antes de llegar al cielo, tiene que haber distintas cosas, diferentes cosas, para que esa oración pueda llegar al cielo. Y lo primero es humillación. Y no te voy a hablar de esto en esta hora porque el tiempo no me da. Lo segundo es fe. Tener la seguridad, la certeza de que Dios oye lo que tú estás pidiendo. Tener esa seguridad. No solamente hay que llegar humillado delante de Dios, sino reconocer su grandeza, reconocer su poder y que Él existe y que Él es real y que para siempre es su gloria. Aleluya. Y cuando Daniel está relatándonos la historia, dice que en el año 3 del rey Ciro de Persia fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Él estaba allí en Persia y estaba allí cautivo, y cuando él llegó ante el rey de Persia, el rey Ciro, él estaba allí, se le había cambiado el nombre, ya no es Daniel, y cuando él llega le entregan el nombre de Belsasar. Y la palabra que él está recibiendo, dice la Escritura, era verdadera y el conflicto que había era grande. Pero dice la Escritura, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Por eso es que te hemos venido hablando en este tiempo que estamos viviendo, que la iglesia de Dios, que hace parte del reino espiritual,
espiritual tiene que ser entendida en la palabra y tiene que ser entendida en los tiempos que estamos viviendo. Por lo tanto, no es de la iglesia dejarse envolver. No es de la iglesia dejarse llevar. No es de la iglesia dejarse involucrar en las situaciones que está viviendo el mundo en este momento. Porque nosotros, escúchame bien, somos clase aparte. Somos harina de otro costal. Por lo tanto, la iglesia tiene que tener fe, tiene que tener seguridad en lo que ha creído y mantenerse allí creyendo en el Dios de lo imposible, creyendo al invisible que ha prometido que un día Él nos sacará de esta. Y si Él lo prometió, Él lo cumplió. Entonces Daniel fue entendido, comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión que se le estaba dando. ¿Cuánta gente en estos tiempos, en nuestras congregaciones, tiene visión, tiene palabra, comprende ciertas cosas, pero no tiene inteligencia, no comprende? Hace falta el discernimiento del Espíritu para entender los tiempos, para entender las cosas. Y mucha gente se está dejando llevar por lo que otro dice, menos por lo que dice la palabra del Señor. Dice él escribiendo y narrando la experiencia. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Afligido por 21 días, dice, no comí manjar, estaba en ayuno, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y dice la Escritura que pasaron esos 21 días y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y dice, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido de sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Eso que está viendo Daniel, eso no lo puede resistir cualquiera. Cualquiera que ve eso sale corriendo. Pero el entendido en la visión y el entendido y comprendido en la palabra se mantiene firme en lo que está viendo. Amén. Bendito sea el Señor. Y solo yo, Daniel, dice, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Ninguno pudo ver la visión. Nadie de los que estaba allí con Daniel vio lo que él estaba viendo. Porque el entendido en la palabra y el entendido en los tiempos ve las cosas diferentes a como las ven nosotros. Bendito sea el Señor. Por eso es tiempo de mantenerse allí en quietud, en tranquilidad, en reposo. Y pase lo que pase y suceda lo que suceda, manténgase siempre colocando, como dice el autor de los Hebreos, los ojos en Jesús. Puesto los ojos en el Señor, el autor y el dador de la vida. Dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Aleluya. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión. ¿Te has sentido tú solo en algún momento? ¿Te has sentido abandonado? Pero Dios nunca te ha dejado. Así que es necesario que usted entienda que Dios está con usted. Por eso el profeta dijo, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y caerán. Y dice que cuando él tuvo esa visión, no quedó fuerza en él. Dice, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. No podía levantarse. Pero dice, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en profundo sueño con mi rostro en tierra. Se tiró allí Daniel en tierra, cayó allí en tierra por lo que estaba sucediendo, no había fuerza en su cuerpo para levantarse y se desplomó allí ante la presencia de Dios para humillarse ante el Señor. Hermanos, cuando el Señor nos toca, cuando el Señor nos ministra, no hay poder humano que se pueda levantar delante del Señor. Todos seremos doblegados ante la presencia del Señor. Por eso dice la Escritura, bendito sea el Señor, que al Señor se le dio un nombre sobre todo nombre, nombre en el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Al oír el sonido de sus palabras y al oír
el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, como con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Te hablaba de humillación y te hablaba de fe. Y me dijo: Daniel, varón muy amado. Le habló a aquel que era entendido en la palabra, a aquel que era entendido en la visión. Y le habló: varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie, porque a ti ha sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. La experiencia de Daniel, tremenda experiencia. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Escúchame bien, por favor. Escúchame bien. Mira lo que le dice el Señor allí a Daniel. Cuando está allí conversando con él y él se dobla las rodillas delante de él y se levanta, porque el Señor dice: levántate, ponte en pie. Lo tocó, se levantó, dice, se levantó temblando y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas. Lo primero que debe hacer un cristiano creyente en el Señor es tener discernimiento de espíritu cuando el Señor le habla, para no tener temor ni haya confusión, porque Dios no es Dios de confusión. Así que cuando este hombre está allí oyendo la palabra, está atento a lo que le está diciendo, le dice: no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, ¿a qué? A entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Le está diciendo: en el momento que usted comenzó a orar, cuando dice allí que estuvo 21 días orando, que estuvo allí en ayuno, en el momento en que él comenzó a orar, se le dio la orden para venir a favor de Daniel. Y dice la Escritura: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Durante 21 días fue una lucha de oración de Daniel, y clamaba y gemía y pedía respuesta, y pedía: Señor, por favor, óyeme, y pedía: Señor, por favor, entiéndeme, por favor, atiéndeme, Señor, por favor. Y estaba clamando y estaba pidiendo, y no obtuvo respuesta durante los 21 días. Pero en el momento en que viene la visión y él ve al varón que está hablando allí con él, le dice: a mí se me dio la orden allá en el cielo, aleluya. Se me dio la orden en el cielo que viniera a obrar a favor tuyo, porque cuando un hijo de Dios ora, cuando una mujer y un hombre de Dios ora, los cielos se abren a favor de usted, a favor de su familia, a favor de su casa. Y usted tiene que creerlo y entenderlo en esta hora, que cuando usted ora, se le da la orden allá a los ángeles que vengan a su servicio aquí en la tierra. Pero no es el hecho de orar, sino que cuando está orando, Daniel, él no se desesperó. Él se mantuvo orando, se mantuvo clamando. Y Daniel no tenía idea de la lucha espiritual que había allá en el reino de luz y el reino de tinieblas. El reino de luz venir a bendecir al siervo que estaba orando, y el reino de tinieblas oponiéndose a que no llegue la bendición, porque el diablo, en el nombre de Jesús, se lo reprenda, no quiere ver a la iglesia prosperada, no quiere ver a la iglesia bendecida, no quiere ver al siervo de Dios, a la mujer de Dios, al hombre de Dios bendecido, sino que lo quiere ver arruinado, lo quiere ver acabado, lo quiere ver triste, lo quiere ver desconsolado, lo quiere ver confundido. Y en el nombre de Jesús todo eso se va en esta hora, porque el Señor te ha dicho: en el momento que usted comenzó a orar, se le dio la orden en el cielo a los ángeles que vinieran a orar a favor suyo. Así que créalo en esta hora, porque el segundo paso es fe, creer.
No solamente humillarse, sino creer. Y él estaba entendido en la palabra, entendido en la visión. Varón amado, entendido en la visión. Se me dio en el momento que usted comenzó a clamar la orden. Y cuando estaba allí, que ya venía, dice, mas el príncipe del reino de Persia. El reino de Persia está representando aquí el reino de la oposición, el reino de tinieblas. Y él venía como príncipe del reino de luz. Y había una lucha. Y había allí un conflicto. Y dice, se me opuso. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Durante 21 días que él estaba clamando. Durante 21 días que él estaba orando. Se opuso. Pero dice la escritura, pero de aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudar. Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé yo allí con los reyes de Persia. Esta lucha, este conflicto, no es por un momento, es diario. Por eso el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Quiero leerte esta palabra en esta hora en el nombre de Jesús. Dice la escritura en Corintios capítulo 10, segunda de Corintios, capítulo 10. Voy a leer la versión que tengo acá, que hay otra versión, quiero tener la versión que estamos trabajando nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Esto es para usted y es para mí. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Escúcheme bien en esta hora, iglesia, por favor. Espero que sus oídos espirituales, como oramos, estén oyendo lo que está el Señor hablando en nuestras vidas en esta hora. ¿Sabes que es una lucha espiritual? ¿Sabes que es una lucha continua en estos dos reinos? Y el apóstol Pablo le dice a aquellos que no estaban de acuerdo o no compartían el ministerio del apóstol Pablo. Decían que él no era apóstol. Y él se defendía. Y él comienza a hablar. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Que es maravilloso como habla Pablo. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues, dice el apóstol, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. ¿Cuántos de ustedes no son capaces, o de nosotros, de hablar de algún ministro y decir, ese es un hombre que anda en la carne, ese no es ningún ministro nada, ese no sabe ni lo que dice, y te crees superior a ese ministro? Y Pablo está diciendo, ustedes me juzgan y me dicen, y no están de acuerdo porque no comparten que yo haga parte del apostolado del Señor Jesucristo. Pero él me llamó, y en otra parte dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, puesto y llamado por Dios y no por los hombres. Y él aclara y dice eso. Y entonces está diciendo, ustedes están diciendo que yo ando según la carne. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y esto fue lo que dijo el Señor Jesús orando al Padre a favor de los discípulos. Están en el mundo, pero no son del mundo. Y es lo que Pablo está diciendo. Es necesario que entendamos que a pesar de andar en la carne, no militamos según la carne. Porque nuestras armas
no son carnales, porque las armas que Dios nos ha dado a nosotros son armas espirituales. Y entonces dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Sabe qué había entendido el apóstol Pablo? Que esta lucha era espiritual. Y que esta lucha, él sabía que no era contra la carne. Y que aunque los hermanos se levantaban en las congregaciones y que algunos hermanos no estaban de acuerdo con él no peleaba contra los hermanos, sino que le enseñaba a los hermanos. Y si alguno recibía, bienvenido a él. Y el que no recibía, problema de él. Pero la palabra está dada y está allí anunciada. Y entonces Pablo entiende el propósito. Y cuando él entiende, dice, entonces deben de entender, mis amados, que la lucha de nosotros no es carnal, sino es espiritual. Y nos han dado armas. Y si nos han dado armas es porque la lucha es espiritual. Y las armas deben ser espirituales también. Pero ¿cuántos de nosotros no usamos una arma poderosa? La lengua. Y calumniamos. Y señalamos. Y hablamos y criticamos. Y esa no es el arma poderosa que Dios quiere que nosotros usemos. Esa arma poderosa de la lengua, que es un elemento bien fuerte en nuestro cuerpo, debemos usarlo. Es para orar los unos por los otros. Es para adorar a Dios. Es para clamar al Señor. Pero esta gente estaban allí. Ese es un carnal. Ese no sabe ni dónde viene. Después que nos perseguía. Ahora hay que hermano. Ahora hay que. Bendito sea Dios. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Él entendió que se le habían dado armas poderosas para destruir fortaleza. Porque fuimos sacados allá de la potestad de la tiniebla a la luz. Y entonces ahora se nos dan armas poderosas para eso. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pablo lo que estaba dándole a entender a los hermanos acá era que entendieran que cualquiera que se levantara con algún argumento en contra de las cosas de Dios tenía que ser derribado. Y es lo que la iglesia en este tiempo no ha entendido. ¿Cuánta gente no se levanta con cualquier argumento y la iglesia le sigue? Cualquier palabra hermosa, bonita que dicen, ay sí, así es, sí Señor, tiene razón, vamos para allá. ¿Qué clase de individuo te está dando la palabra? ¿Qué clase de individuo te está guiando? ¿Acaso vamos a pasar en el tiempo que dice el Señor, ciego guía de ciego? ¿Y que ningún ciego puede guiar a otro ciego? Pues entienda la palabra y entienda que usted tiene el conocimiento de la verdad y que usted está en luz. Por lo tanto, no se deje envolver por las tinieblas. Entonces Pablo dice, se nos han dado a nosotros armas para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. ¿Está levantada la sociedad, nuestra sociedad, contra el conocimiento de Dios? Pues claro que sí. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Levantarse como luz, levantarse como faro, levantarse como antorcha y clamar como Daniel y humillarse como Daniel, porque allá de arriba es que viene la respuesta para nosotros. La respuesta de nosotros no viene de aquí terrenal, iglesia. Puede usted ser muy guía de quien sea. Puede usted ser muy amigo de quien quiera. Puede usted dormir con quien sea, pero la solución a lo que está necesitando la iglesia no viene de la tierra, entiéndalo en esta hora. Viene de arriba y la iglesia tiene que humillarse y entender que de allá es que viene la solución. Que de allá de arriba es que viene la respuesta para la iglesia. Y si no lo solucionan el problema aquí, que nos lleven entonces para el cielo. No te pongas a confiar en el político. No te pongas a confiar en el que está sentado en el trono. Porque el que está sentado en el trono se olvidó de que tú lo pusiste allá. Ahora nadie te conoce. Cuando están allí en el momento de ir allá a ser elegidos, buscan a la iglesia. Pero ahora que están elegidos y puestos allá en el trono, se olvidan de la iglesia. Que se olviden los políticos de nosotros, que se olvide Raimundo y todo el mundo de nosotros, pero después que no se olvide Cristo, aleluya, gloria sea para Él, hoy y siempre. Es Él el que nunca nos olvida. Y cualquiera que se levante en contra de los argumentos, en contra del testimonio, en contra de la palabra de Dios, la iglesia tiene que ponerse así como barrera y decir, aquí no pasa. De aquí no pasa ese argumento. Y solamente hay que estar orando, hay que estar clamando, pero creyendo que Él va a solucionar
y a responder a nuestra petición, a nuestro clamor. Todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros por esa gente que está allá ahora levantándose en contra del Señor? Tenemos que orar y llegar y decirle: Señor, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, porque la obediencia a Cristo es la que trae bendición. La obediencia a Cristo es la que trae respuesta a nuestras cosas. Pero primero la iglesia tiene que entender lo que entendió Daniel, entendido en la palabra, entendido en la visión, y tener ese discernimiento. Mis amados, estamos llamados a luchar, estamos llamados a combatir, y esto no es fácil, pero con Cristo somos más que vencedores. Así que te animo en esta hora, en el nombre de Jesús, donde estés, que te levantes, así como estaba Daniel allí, y el Señor le dijo: levántate, ponte en pie, y comenzó a temblar y a creerle al Señor. Dios ha enviado la respuesta, nosotros tenemos que recibirla y creerla, unificarnos, unirnos y creerle al Señor, que para Él no hay nada imposible. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde, y hasta una próxima oportunidad.